En 1616 Galileo fue citado a Roma, donde le advirtieron que no debía afirmar ni defender la idea de que la Tierra se movía alrededor de un sol estacionario. Al saber que la Iglesia se oponía oficialmente al sistema de Copérnico, Galileo esperó a que llegara un momento más oportuno para convencerles del error de sus métodos aristotélicos. En 1623 Galileo pensó que había llegado el momento. Su amigo y protector, el cardenal Maffeo Barberini, fue elegido papa con el nombre de Urbano VIII. Para reforzar su caso, Galileo escribió un libro. Se trataba de un diálogo entre dos personajes que debatían los sistemas de Aristóteles y Copérnico. Como autor, Galileo era un político inteligente. El personaje aristotélico argumentaba con gran maestría y fue declarado vencedor. Era un truco que tenía que ser la defensa de Galileo contra la enseñanza de las ideas de Copérnico. No obstante, muchos de sus lectores vieron que los argumentos de Copérnico eran mucho más sólidos. Y lo peor de todo quizá fuera que esas argumentaciones estaban escritas en italiano en vez de latín, de modo que los italianos corrientes podían comprenderlas fácilmente. Y en opinión de la Iglesia, Galileo cometió otros errores más en sus juicios. Por la boca del personaje que defendía a Aristóteles en su ficción, utilizó los mismos argumentos que había utilizado el Papa y llamó al personaje casualmente Sempricione, el simple. Y quizás lo peor de todo, el nuevo libro de Galileo retaba a la Iglesia en el preciso momento en que ésta era desafiada por todas partes. En 1634, Galileo fue procesado. Su fama y prestigio hicieron impensable llegar más allá de amenazarle con la tortura. Pero para Galileo, que entendía mucho de máquinas, aquello fue suficiente. Rechazó públicamente el sistema copernicano de movimiento planetario. Irónicamente, en el futuro, ningún científico serio negaría la evidencia de Galileo. El principio de inercia concebido por Galileo y perfeccionado por Descartes, llegó a ser la primera ley de la mecánica de Isaac Newton. En lo que concierne a la Iglesia, con el tiempo, el nombre de Galileo fue rehabilitado. Pero hubo de transcurrir largo tiempo. En fecha tan reciente como 1983, la controversia de Galileo estaba todavía sin resolver. En ese año, 1983, el Papa Juan Pablo II pidió que la discusión entre Galileo y la Iglesia terminase de una vez. Dijo: volvamos ahora nuestra mente hacia una época en la que se había desarrollado una grave incomprensión entre la ciencia y la fe. El resultado de malentendidos y errores, solamente con un humilde y paciente nuevo examen, se han podido ir disipando de forma gradual. La misma Iglesia aprende de la experiencia y con reflexión, y ahora comprende mejor el significado que se debe dar a la libertad de investigación. Pero en aquel tiempo, ni siquiera para un famoso científico, con un imperdonable ego, la humillación pública fue considerada castigo suficiente. Encontrado culpable, a pesar de su famosa retractación, Galileo pasó los 8 años restantes de su vida, bajo arresto domiciliario, en una finca cerca de Florencia. Y como cuenta la leyenda, cuando Galileo entraba en su casa arrestado, aún dijo: eppure si muove, y sin embargo se mueve.